Buenas, buenas, estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y hoy estamos con un tema muy interesante que tiene que ver con la buena vida, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tener una buena vida? ¿Qué diferencias hay con otros tipos de vida? ¿Qué tiene que ver, cómo esto influencia en nuestra manera, en nuestro estrés, en nuestra ansiedad, en nuestra manera de enfrentar la realidad, cómo percibimos la realidad e incluso cómo podemos enfermar cuando no tenemos una buena vida? Para lo cual he convocado a una experta que es Laura Cáceres. Ella está en proceso de magíster en psicología social, es licenciada en comunicación social, es especialista en neuropsicología y en psiconeuroendocrinología y además es especialista en psicología positiva. Da sesiones individuales y acompaña a personas a tener una buena vida. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sol, un gusto. Bueno, Gracias por la invitación, me alegra por tenerte compartir con acá. la comunidad. Me alegra tenerte acá. Laura fue profe en una de nuestras diplomaturas en coaching, así que para mí es un placer tenerla acá porque es parte de la familia. Bien, Lauri, contame, ¿qué es esto de la buena vida? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el tema de la psicología positiva? Que muchas personas no saben lo que es. Bueno, Sol, pensando un poquito de qué íbamos a conversar, salió mucho esto de la buena vida, que es un tema que a mí me apasiona, que viene justamente de la psicología positiva, no es un término que inventé yo. La psicología positiva, para los que no saben, es una rama de la psicología. Se lo conoce el padre de la psicología positiva a Martin Seligman. Martin Seligman fue presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología allá por el 96. Y a modo de resumen, él en sus investigaciones comienza a preguntarse o empieza a observar que la psicología tradicional se basa mucho en corregir o minimizar enfermedades, ¿no? Como que la mirada estaba más puesta en la cuestión paliativa, que está buena, pero que estaba faltando la mirada contraria que tenía que ver con, bueno, ¿qué pasa con la parte positiva, es decir, los rasgos positivos, las emociones positivas en las personas y en la sociedad? Empezó a observar cuál era la diferencia en aquellas personas que, frente a las mismas circunstancias, su manera de reaccionar o de responder era optimista o era positiva. Bueno, y ahí empieza a desarrollar un montón de investigaciones. Y acuña, luego de varias investigaciones, estos términos que tienen que ver con la buena vida. Y él explica cuál era la diferencia entre tener una buena vida y una vida más bien placentera. Y ahí aparece la diferencia que, como la palabra dice, placentera, ¿qué nos remite? Cuando yo te digo placeres, ¿qué se te viene a la mente? Y si me viene un lemon pie, se me viene, bueno, acá en Córdoba comemos mucho lomito, que son las cosas que me dan placer a mí, que cuando estoy así medio estresada, cansada de un día, digo, bueno, chau, me merezco un lemon pie, lo cual sé que no es bueno para mí, pero es esa sensación de placeres. Bien, por ahí va, justamente. Los placeres tienen que ver con los sentidos, olfato, gusto, tacto, vista y por lo tanto compra, consumo, ¿no? Son más bien emocionales, esto que voy a decir, siento ansiedad, siento tristeza, voy y me voy a un placer, cualquiera sea. Generalmente tienden a la habituación, es decir, que si yo como un cuarto de helado, ¿sí? Para sentir la misma sensación de placer o de bienestar, voy a necesitar un cuartito más, ¿sí? Porque tiende a la habituación. Esto ya nos metí un poquito más en neurociencia, significa que las neuronas, para sentir la misma sensación, o sea, se habitúa la neurona fácilmente a la repetición. Entonces, si yo consumo uno, dos, tres veces lo mismo, voy a necesitar cada vez más de eso para generar esa sensación de bienestar. Y algo importante del placer, que seguramente te ha pasado, es que una vez que finaliza ese consumo o ese placer, la emoción que me llevó a sentirla vuelve. Sí, totalmente. ¿Sí? Me sentía triste, me comí el helado, el lomito, y después como que vuelvo. Bueno, él empieza a diferenciar, él y su equipo, y a investigar esto, versus personas o grupos de investigación donde empezaron a investigar las gratificaciones, esta sensación de bienestar, esta sensación de felicidad mucho más duradera en el tiempo.
qué tenían de diferente esos grupos o esas personas que a lo largo de su vida su sensación de bienestar era duradera en el tiempo. Y diferencia, para ponerle un nombre, entre los placeres y lo que él llamó gratificaciones. Y empezaba a ver que en las cuestiones de las gratificaciones tenían que ver con actividades que la persona realizaba, en donde, y acá te vuelvo a preguntar, el tiempo desaparecía. Y piensa Sol, y a quienes nos están escuchando, qué actividades nosotros hacemos en donde nos perdemos haciendo esa actividad, el tiempo desaparece, inclusive hay una sensación, dice, en donde la emoción desaparece. ¿Viste? Cuando me concentro algo en algo y decir, ay, se me fue el tiempo. ¿Haciendo qué? Claro, Generalmente en esas actividades involucramos la voluntad. sí, 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 Generalmente nos lleva a tener un esfuerzo para hacerlo. El placer es más de recibir. No ver una serie no me implica ningún tipo de esfuerzo. Comer helado, comprar, no ejerzo ningún tipo de voluntad. En cambio, la actividad gratificante sí. Entonces, los rasgos principales es esto de que el tiempo desaparece, de que me concentro al 100%, tiene un objetivo, un propósito y principalmente están puestas ahí mis fortalezas y mis habilidades personales, empieza a decir la psicología positiva. claro, yo ahí pensaba, Em, Lau, por Eso, ejemplo, a ver, cuando doy un curso, cuando estoy escribiendo un libro, cuando estoy grabando un podcast, bueno, todo tiene que ver con mi propósito, lo que más me lleva este tiempo, o cuando estoy jugando con mis hijas, más que todos los fines de semana, que no tengo tiempo, que nada me está corriendo, que puedo disfrutarlo. bien. ¿Y cuándo te sentís más gratificada o bien, haciendo la actividad o una vez que finalizó? Y una vez que finalizó, yo me siento más gratificada. Pienso cuando termino un curso, me siento llena de emoción de todas las personas, de lo que de lo que pude servir y demás. Durante la actividad ni siquiera lo pienso. Puedo estar parada en unos tacos 6 horas y no me doy cuenta. Ahí va, Sol, es por ahí. Claro. Ese tipo de actividades es lo que la psicología llama actividades gratificantes. Y ahí aparece lo que seguramente muchos han escuchado, que es la teoría del flow, que tiene que ver con esto de la fluidez, esto de que desaparece el tiempo. Entonces, la buena vida, dice la psicología positiva, es procurar tener en nuestra agenda muchas más de ese tipo de actividades. No se pelea con los placeres, dice, procúrenlos, siempre da tips como diciendo, espacíenlo en el tiempo para evitar esta habituación, ¿sí? Pero a la larga, lo que nos da el mayor beneficio, mayor bienestar, que a mí me gusta usar mucho el bienestar, tiene que ver con este tipo de actividades gratificantes. Y finalmente esto es la buena vida. Entonces, procurar este tipo de actividades. No sé qué tipo de actividades me dan. Bueno, las empiezo a investigar. Y una parte de empezar a investigar aparece esto que se trabaja que tiene que ver con las fortalezas y las habilidades de cada persona. ¿Por qué crees que vos dar un curso te gratifica? Sí, pues a mí me gusta comunicar o escribir un libro. Entonces yo a veces, para mí lo más placentero de la semana es decir, bueno, tengo un día a la semana que me siento a escribir. Y me siento, me tomo un café, bueno, ahí está el placer del café capaz, y escribo el libro y se me pasan 3, 4 horas escribiendo y de repente digo, ay, escribí un montón, es más, escribí más de lo que esperaba, como que pude mucho más de lo que esperaba porque fluye, pero cuando lo veo de afuera, por ejemplo, cuando veo de afuera el curso, y esto es algo que tengo que ser sincera, cuando veo de afuera sentarme a escribir, digo, no, ¿cuándo voy a terminar de escribir un libro de 280 hojas? Nunca. Uy, 6 horas sobre los tacos en el curso. Uy, ¿cómo me va a salir el curso? ¿Qué voy a decir en el curso? O sea, yo no voy al curso llena de fe, le pongo positivamente, digo, bueno, este es un curso donde Dios me va a inspirar, Dios me va a acompañar, va a estar la persona adecuada, va a ser correcto, adecuado, todo. Me preparo con oración, ponele. Pero yo no voy con la misma sensación que cuando voy a comer el lemon pie. El lemon pie lo como y digo, ay, qué rico, y como que ni pienso en todo lo que tengo que poner. Pero cuando voy a escribir, cuando voy a dar un curso y esas cosas, tengo que poner voluntad. O cuando voy a atender una sesión, también digo, oh, bueno, tengo que atender la sesión. Y después se me pasa volando la hora y digo, bueno, evidentemente algo más. Y eso yo me he dado cuenta en la vida, o comparando con mi trabajo anterior y mi trabajo actual,
que tengo más momentos gratificantes. Y esta es la pregunta que pensaba mientras vos hablabas, Lau. ¿Cómo conviven estos momentos gratificantes, estos momentos placenteros con la rutina? ¿No hay alguna investigación respecto de la vida rutinaria que tanto a veces estresa o ponele todos los días? Seguramente los que me están escuchando van a decir, sí, a mí también me pasa. Todos los días a las 7 de la mañana suena el despertador, me levanto, me lavo los dientes, me baño, me cambio. Voy, bueno, si tenés hijos tenés que ir, bueno, a arrearlos, digo yo, porque hasta que se levantan, hasta que se cambian, hasta que se lavan los dientes, desayunan, todo. Después los llevas al colegio, después vas a tu trabajo. Yo hace años que no empiezo mi trabajo después de esto, sino que me voy al gimnasio, entonces eso a mí me da como una gratificación extra, pero recuerdo los años en los que decía otra vez lo mismo y todavía ahora tengo 40 años, pero yo digo a los 60 años o a los 50, cuando sigue todos los días haciendo lo mismo. Estaba viendo ayer una serie, seguramente la han visto, Machos Alfa, si no se las recomiendo, y me encanta porque son re graciosos todos. Y una de las mujeres que tiene como 53 años dice, una nena, o sea, una chica de 18 años, le dice, sí, porque hay que ser positiva, la vida es re linda, y la mujer le dice, basta. Vos tenés 18 años, vos no tenés idea de lo que es la vida, no sabes lo que es a los 53, toda la vida haciendo lo mismo, es lo peor. Entonces como que se descarga con la nena. Yo digo, claro, muchas personas. Dice, yo no tengo idea qué es lo qué es lo que quiero hacer de la vida, no sabía. Dice, pero ¿qué tenías ganas de hacer a tus 18 años? ¿Qué sé yo? Nunca lo pensé. Ahora tengo 53 años y ni idea de lo que hago, no sé, soy totalmente infeliz. Yo dije, bueno, hay muchas personas que a los 53 años se despiertan y dicen, ¿qué hice de mi vida? O sea, ¿por qué no me pregunté a los 18 años qué quería hacer? Esto que tanto trabajamos con el autoconocimiento, yo me quiero meter en las escuelas, en las universidades, quiero trabajar con adolescentes, con niños, un gran sueño para mí para que ya se empiecen a preguntar y hagan todo lo que, lo que enseñamos, esto de ponerte un plan de acción, de pensar en positivo, de tener una buena actitud desde pequeños, porque si no después se te pasa la vida en el estrés y se te pasa la vida y un día te despertas y decís, tengo 60 años. O sea, yo ayer lo pensaba cuando veía la serie y digo, wow. Y eso es lo que más veo en consulta a veces, personas de cierta edad que dicen, no sé por qué estoy donde estoy. Si yo no quería estar acá, ¿qué hago acá parado? No sé si hay alguna investigación o si se te viene alguna idea de cómo esto convive con la rutina, con el estrés del pensamiento, porque es el pensamiento el que te dice, che, la vida es rutinaria. No es tan rutinaria, en realidad es el pensamiento el que te lo dice, es la percepción. Ahí va, por ahí va. Te escuchaba, Sol, coincido en todo lo que estás diciendo. Eh, Primero, al principio, cuando contabas esto de esto, bueno, de este cierto estrés o este cierta, tengo que armar el curso, tengo que sentarme a armar el libro, justamente ese tipo de actividades lo que requiere es esfuerzo, a diferencia del placer. Está bueno lo que dijiste el café, porque sí, y fíjate que ahí es el café cumple su función porque vos lo haces espaciado, es como lo compartís. Bueno, hay una serie de características también del lado de los placeres que te recomienda la psicología como para que tengan para que sean disfrutables. Pero quería ir a esto, las actividades que nos gratifican desde de fondo son actividades que requieren esfuerzo y voluntad. Yo que hago montaña, hago trekking, y cuando vos estás haciendo la caminata y son 12 horas, siempre te viene a la mente, ¿qué hago acá? Y encima pago para hacer esto. Y me pasa que una vez que llego y termino, y sobre todo el otro día es, wow, no lo cambio por nada. Eso también lo que dicen, son actividades que aún te generen este esfuerzo, esta voluntad, esta decisión de hacerlo, justamente porque es voluntad y esfuerzo, porque estoy poniendo mis fortalezas, mis habilidades al servicio de... Hay una frase que me gusta decir, y ahí engancho lo que decís de la rutina, para que también las personas se empiecen a preguntar, ¿al servicio de qué o de quién pongo mis talentos todos los días? Y eso no tiene que ver con el mega trabajo, no, yo soñé ser y no sé, trabajo de, o estoy trabajando en mi casa. Bueno, ¿al servicio de qué o de quién pongo mis talentos y mis fortalezas que, como sabemos, somos único y irrepetible? O sea, nadie, por más de que tenga tu misma formación, va a hacer X trabajo exactamente igual
que otra persona. Si vos le decís a una persona, sentás a dos personas o a tus hijas con los mismos padres y le decís, dibújame una casita, te puedo asegurar que cada una va a ser un dibujo totalmente diferente, porque su manera de transitar, de interpretar y de crear es totalmente distinta. Y algo que trae que también me parece que es importante, que quizás, que tiene que ver que en esa rutina, en ese día a día, sí es importante dejar un espacio, no tiene que ser un tiempo tan largo, sí para el silencio, para la contemplación. Esto del cuando hablamos del autoconocimiento, que tiene que ver con conocernos, solamente se dan en espacios de silencio. Si pensamos en los grandes descubrimientos de la humanidad, ninguno se produjo en estado de estrés. Todo estaba, se cayó la manzana, estaba caminando, ¿sí? En estados contemplativos, que tiene que ver con espacios o situaciones o momentos en donde nuestro sistema nervioso estaba en calma. Y acá aparece esto de empezar a trabajar nuestras ondas cerebrales para ponerle un freno en esa rutina, pueden ser 10 minutos, en donde empiezo a observar y empiezo a hacerme estas preguntas que son preguntas ya más trascendentales. El para qué, esto, ¿no? ¿A dónde estoy poniendo mis talentos? ¿Qué es lo que me gratifica y qué es lo que me agota? ¿Lo que hago me revitaliza o me agota? ¿Lo que hago, para qué lo hago o lo puedo dejar de hacer? Hay un ejercicio también que propone esta corriente de hacer una lista de todo lo que hacemos en el día, ¿sí? Todo son, desde lavarle los dientes a mis hijos, llevarlos al colegio, hacer las compras, todo lo que hago en el día, y empezar a preguntar de todo lo que hago, ¿sí? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Entonces, yo voy al súper, bien, ¿para qué voy al súper? No, porque tengo que esto también siempre decimos, tengo, lo empiezo a reemplazar por el quiero o el elijo hacerlo, ¿sí? Ahí empezamos a cambiar las palabras, la manera en que interpretamos lo que hacemos en el día. Y después, ¿para qué lo hago? Y voy al súper porque me gusta elegir los alimentos que consumo yo y mi familia. Ah, le doy un significado. Ahora, cuando en esa lista no le encuentro el para qué, o me empiezo a dar cuenta que esta tarea ya antes tenía un para qué y ahora no, la puedo delegar, la puedo soltar y empiezo a rediseñar mi día a día y empiezo a hacerme más, me empiezo a amigar y a darle un propósito a todas las actividades que yo hago en el día y empiezo a elegir también, empiezo a ponerle conciencia. Y algo que siempre digo es esto, empezar a reemplazar el tengo que viene mucho de obedecer a quiero o elijo o puedo. Y si no puedo, lo puedo reemplazar, lo puedo delegar o lo puedo soltar. Ahí también un poco. Y Entonces, darnos Lau, estos espacios de autorreflexión. Sí, Sol. En esto que vos decís, es súper interesante, recapitulando, una manera de manejar el estrés o gestionar el estrés, gestionar la rutina, es dándonos un tiempo de silencio, un tiempo de contemplación, un tiempo de encuentro con nosotros mismos durante el día. Muchos de los que nos están escuchando están pensando en su mente ahora, pero si yo no tengo tiempo, ¿en qué momento? Tengo todo el día los chicos encima, no hay forma. Y eso es una excusa. Siempre hay un momento. Siempre hay un momento. Al momento encontralo, porque realmente cambia la calidad de vida. Poder sentarte, preguntarte, a reflexionar, a esto le llamaba la pausa sagrada a San Ignacio de Loyola, de noche, que puede ser de noche, a la tardecita, y decir, me voy a tomar un mate sola, les decís a tus hijos, miren, voy a estar 10 minutos sola, ya voy, les podés decir que tenés que trabajar, porque ahí los niños interrumpen menos, y te sentás con un mate y pensás o escribís todo lo que hiciste en el día. Y ahí te das cuenta qué propósito le pones a cada cosa que hiciste en el día, para darle sentido a tu día a día. Como decía Víctor Frank,
encontrarle sentido a todo, porque esto no se trata de que yo porque doy cursos tengo esos momentos que no me doy cuenta del tiempo. Es todo. Yo siempre cuento la historia de la niñera que nos acompaña hace 5 años. Ella todo lo hace con alegría. Y mira que hace 2 años atrás tuvo un cáncer y está en recuperación, o sea, está en un proceso de recuperación, no está 100% sana, estará 80% sana. Y sigue y no faltó, nunca faltó, solamente el mes ese y no quería faltar. Yo decía, pero falta, Leo, Cari, si vos querés, no van a ir más, si vos querés tomarte. No, 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 yo amo cuidar a las nenas, yo amo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer vos si yo no te acompaño? Me dice, ¿cómo vas a seguir con tu trabajo? Entonces, encontrarle el sentido. Y yo digo, claro, yo no podría estar acá grabando si no estuviera Cari con las chicas. Entonces, es encontrar el sentido en todo, porque todos somos necesarios para un propósito mayor. Todos, todos, así como el ojo tiene un servicio en el cuerpo, el intestino otro, quizás el corazón tiene el pareciera el más relevante, pero si no funciona la médula, el corazón no va a funcionar. Y encontrar el sistema que de lo que vos haces le da sentido a la vida. Y yo siempre veo que Cari, ella ha cuidado durante 30 años, 10 años unas niñas, 10 años otras niñas y ahora está cuidando a mis niñas. Y ella siente que y primero cuidó a sus hijos, que tiene 4, que toda su vida fue formar personas de bien, fue acompañar a personas de bien. Y eso es, y no sabes con la alegría que lo hace, o sea, no busca ni una excusa para faltar, ella siempre está a disposición. Y con tanto amor, y esto te lo cuento, Lau, porque yo digo, en ella está este sentido de su propósito de vida, que hasta me dice, che, Sol, hace mucho que con el Edu no salen solos, me dice, ¿te parece que me venga el sábado y se van solos a comer y tienen un momento a solas, porque es muy importante la pareja? Así como si fuera una madre y me está dando un consejo. Digo, ay, sí, Cari, tenés razón, estamos trabajando tanto entre las nenas y todo que nos olvidamos de nosotros. Y están en todo eso, en los detalles y siempre con una sonrisa, siempre, siempre. Y yo sé que su cuerpo le duele, yo lo sé, porque ella me lo ha dicho, pero me lo ha dicho porque se lo he sacado con tirabuzón, porque no es que se queje, nunca se queja, es una actitud, acá sería el reflejo de la actitud mental positiva, del positivismo y de encontrar en la rutina y en el estrés un sentido de la vida. Y ella, yo la veo en momentos de silencio, ella viene a la mañana unas horas a casa y mi hija a la siesta duerme la siesta, la de 2 años. Y ella está como reflexionando, tomando un mate, se sienta, mira los árboles. Y yo la veo, Dios, claro, está encontrándose con ella misma para recargar fuerza, para seguir su día, porque después también la esperan sus 4 hijos y su vida. Entonces, en esto de encontrarle el sentido en lo que hagas, si sos ama de casa, si sos docente, si sos abogado, si sos remisero, si sos taxista, los que nos estén escuchando, encontrarle el propósito a lo que estamos haciendo, porque todo tiene un propósito y depende acá si nos metamos en el tema de la percepción y la actitud. Claro, Sol, ahí te escucho y fíjate qué hace esta persona, por ejemplo. Está poniendo sus dones, sus habilidades, lo que le sale fácil, natural, al servicio de otro. Claro, Le está dando, como decís, este propósito. Por eso a veces decimos, ay, yo porque no soy o no trabajo de tal cosa, pero en cualquier trabajo, eso es lo que dice esta corriente, donde vos pongas tus talentos y tus dones, y ahí también te invita a empezar a descubrirlos si no los tenías a empezar a autoconocerte. Mientras más actividades tengas a lo largo del día donde vos puedas poner al servicio, porque si mi don o tengo facilidad de la palabra, de la empatía, ¿sí? Yo puedo conectar con un otro, sea la persona del kiosco, ¿sí? En donde yo conecto. Ahí va un ejercicio que también se los dejo. Yo este ejercicio lo hice en la pandemia, es decir, este, que, aislados totalmente, que tenía que ver con buscar al menos tres situaciones, y en la pandemia puede ser por videollamada, puede ser inclusive por mensajito, de poder conectar en lo posible, si vamos, por ejemplo, a un kiosco, o sea, a lo largo del día, procurar al menos tres contactos, si puede ser visual con la persona, mirarlo a los ojos, así sea la persona que te vende en el kiosco, es sonreír y conectar, ¿sí? Con la mirada, con la sonrisa, gracias. Está estudiado, y acá
traigo otra autora que es Bárbara Fredrickson. Bárbara es psicóloga, tiene el Centro de Psicología, estudia las emociones positivas también en Estados Unidos. Tiene un libro que lo recomiendo para quien lo quiera, que es Amor 2.0, donde ahí sí eh, plantea múltiples investigaciones sobre la biología, la neurobiología, o sea, qué pasa en el cuerpo a nivel biológico con las emociones positivas, con el amor, o sea, cómo mejora el sistema inmunológico. O sea, ahí empezamos a tomar conciencia de que no es solamente algo en el aire y de película, no, biológicamente el ser humano está preparado para amar, ¿sí? Bueno, estos contactos, como bien sabes, el cuerpo, el cerebro, no reconoce, no distingue lo real o imaginario, ¿sí? Y entonces, con solo un contacto visual, una sonrisa, una palabra de calidez, nosotros, o sea, nuestro organismo libera, ¿sí? Esos neuroquímicos que mejoran el sistema inmunológico, el bienestar, probado científicamente. Entonces, esa es una actividad que se puede llevar adelante. Y es el caso que vos decís de la persona que te ayuda. Estar con, evidentemente, su habilidad, su fortaleza es la empatía, ¿sí? Estar para el otro. Esto de formar en el bien a las personas, está también su para qué, su gratificación y demás. Eh, y algo que también me gusta, que muchos confunden, o en su momento yo confundía, y la psicología positiva es estar de buen humor siempre. No, tiene que ver con reconocer y valorar que las emociones o procurar este tipo de emociones y de vínculos y de emociones positivas mejoran la salud y el sistema inmunológico. O sea, nuestras células nos escuchan. Y como vos siempre explicas, lo que pensamos sentimos, ¿sí? Lo que sentimos hacemos y lo que pensamos es la orden que le da a todo nuestro cuerpo. Entonces, si yo la mayor cantidad del tiempo en el día estoy diciéndome cuestiones negativas, las células, nuestro sistema está escuchando, ¿sí? Entonces, siempre digo, si a lo largo del día nos hablamos tan mal o tendemos a siempre ser autocríticos y demás, ¿por qué no probar a hablarnos bien? ¿Por qué no empezamos a cambiar el diálogo que tengo? Inclusive esto, ¿tengo que? No, no tengo que. Elijo. ¿Puedo? ¿Quiero? Bien. Y ya empieza a cambiar la manera en que tomo la rutina, en la manera en que me levanto y encaro el día, cuando tengo este para qué, cuando yo elijo ir al supermercado, elijo llevar a mi hija al colegio, Sí, porque me gusta totalmente. compartir el diálogo con ella, X. Eso es alucinante. Hace poco me decía una psicóloga, dicen que una de las cosas más estresantes que tiene la mujer es levantarse a las mañanas y llevar los hijos al colegio. Y yo decía, claro, yo cuando empecé a llevarlas, que ya sé, que ya me acostumbré a llevarlas, pero empecé a llevarlas hace 2 años y para mí los primeros 6 meses fueron la muerte, pero porque no le veía un sentido, era una cosa que era pelear, luchar, levántense, no quiero, de llorar, todo, hasta que en un momento hice una oración, en un proceso, no fueron 2 minutos, fue un proceso, y empecé a encontrar sentido. Y dije, qué maravilloso poder llevar a mi hija al colegio. A mí mi mamá no me podía llevar. Entonces él encontró un sentido. Y empecé a llevarlas con alegría. Me levanto en la mañana y digo, elijo llevar a mis hijas al colegio, elijo levantarlas con un beso, elijo hacerlo distinta. Y todos los días le pongo voluntad para elegirlo de esta manera. Me levanto y digo, qué bendición que tengo mis hijas y que las puedo llevar al colegio. Es una bendición re grande. Gracias Dios. Y es genial. Y hasta se levantan mejor ellas, como que ya no se resisten. Porque yo tengo otra actitud. Entonces, Ahí va. maravilloso cuando cambias la actitud, como cambia la realidad. Y esto no es Y, un positivismo superficial, es poner la actitud a la vida. y fíjate, Sol, que ¿por qué cambias la actitud? Porque y reinterpretas el mismo hecho. ¿Sí? Tiene que ver con la interpretación, que es lo que traías al principio, ¿no? La manera en que yo interpreto la realidad, porque el hecho es uno, llevar las hijas al colegio. La manera en que yo interpreto el mismo hecho cambia la manera en que me siento. Y Totalmente. la manera en que me siento cambia. Literalmente, ni hablar mi sistema inmunológico, yo siempre a mis amigos siempre les digo, ojo, que el cuerpo escucha el sistema y a su vez respondo distinto frente a la misma situación, porque lo reinterpreté. Totalmente.
Cuando totalmente. no le encuentro, por eso en este ejercicio de poder listar, bueno, si hay algo que no le encuentro y bueno, entonces lo puedo delegar, lo puedo soltar o lo puedo reinterpretar. Y como bien decís, es un trabajo que requiere voluntad. También esto mucho de la vida placentera, Sol, viene con esto de la instantaneidad, de creer en la fórmula mágica, en que yo me levanto, me tomo la pastilla y el dolor se me va, cambio de la noche a la mañana. Y seguramente y vos sos un ejemplo de eso. Todo cambio lleva voluntad, lleva perseverancia. Estamos muy acostumbrados, más en el mundo hoy de las redes sociales, de la inmediatez, de la dopamina, nos volvimos adictos a likes, a todo lo instantáneo, a la historia en 24 horas, ¿sí? Entonces, eh, empiezo nuestro lóbulo frontal, lo que nos distingue del resto de las especies, donde aparece la función ejecutiva, donde aparece la voluntad, se empieza a atrofiar. Lo que no se usa, el organismo funciona así sol. Lo que no usa lo descarta, Wow. ¿sí? Por eso, cuando por ejemplo nosotros nos lesionamos y nos ponen un yeso en la mano y en el brazo izquierdo, suponete vos te quebrás, ¿qué pasa cuando te sacan el yeso? ¿Cómo está ese brazo a diferencia del otro? Sin músculos, como que todo flácido, todo débil. Sí, es tan perfecto el cuerpo que interpreta que ese brazo no lo necesitas. Entonces, la producción de proteína y de masa muscular la va a compensar con el brazo que te es útil. Así funciona todo, con la poda neuronal, es igual, los pensamientos igual. Y acá engancho algo que vos muchas veces explicás, cómo lograr gestionar los pensamientos, no alimentarlos porque el cuerpo es tan eficiente que si una batería de pensamientos a vos te vinieron un día, esto que tenemos 70.000 pensamientos promedios por día, generalmente son los mismos del día anterior. ¿Por qué? Porque le sirvió a Sol esa batería de pensamientos. Entonces al otro día los voy a tener igual. Ahora, si yo no los alimento, los dejo pasar, no me engancho, el famoso no me engancho, al tercer, cuarto día el pensamiento ese no le sirvió a Sol, entonces no se lo voy a decir más. No Totalmente. va a venir más ese pensamiento. ¿Se entiende cómo nos vamos entrenando? Porque así funciona todo el cuerpo. Entonces, en la inmediatez empezamos en el lóbulo frontal es donde nosotros trabajamos la pausa ante la recompensa, el poner un objetivo, la voluntad. Entonces, si queremos entrenar la voluntad, tenemos que espaciar el placer, empezar bueno, espero ay, me comí el cuarto de helado y me quiero comer el otro cuarto, bueno, le voy a dar un tiempito y si dentro de 15 minutos tengo la misma sensación, bueno, voy y compro o como el cuarto de helado. Empiezo a trabajar lo que es uno de los grandes males hoy de la instantaneidad de las redes sociales, de todo ya, ¿no? De compra y me llega a la puerta de la casa, que tiene sus beneficios, pero también hay que estar como bastante atento con eso, Claro, ser prudente, ser ser prudente. prudente, Bien. sí. Lauri, te hago otra pregunta. Bueno, vos me habías contado, porque, bueno, nos conocemos hace algunos años, que vos habías pasado un proceso de cáncer, que fue todo un proceso, recuperarte, que ya estás recuperada y demás. ¿Y qué es lo que más te sirvió para esta recuperación de una forma integral? Que vos siempre hablas que tiene que ser integral, no tiene que ser como mágico, como que no es posible una recuperación mágica. Sí, parte de la pasión que tengo por el cerebro y esta parte, bueno, está el paradigma de psiconeuroinmunoendocrinología, tiene que ver con un paradigma que, por suerte, muchas de las ciencias, muchas de las ramas, psicólogos, médicos, nutricionistas, cada vez son más los que están adhiriendo a este paradigma, que es justamente lo que investiga y lo que explica es este el rol que tienen el pensamiento y las emociones en esto que es el sistema endocrino e inmunológico, es decir, cómo el estrés prolongado en el tiempo, es decir, el estrés crónico, no el estrés agudo, y ahí podemos hacer la diferencia, eh, esas emociones sostenidas o esos malestares inconscientes
eh, en el tiempo pueden ir debilitando nuestro sistema inmunológico y aparecen síntomas que si no se van observando, que nos van alertando, puede llegar a desencadenar una enfermedad, que fue en este caso mi caso. Y como siempre cuento, la medicina tradicional ha avanzado y hoy los avances médicos es un gran logro, eh, y no hay que dejar de hacer los tratamientos médicos, pero también en paralelo empezar a ahondar en esto que traemos que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Eh, ¿Qué estuve sintiendo? ¿Qué me llevó? ¿Qué me llevó a este síntoma? ¿Qué es lo que no puede expresar? ¿Qué es lo que el cuerpo no puede expresar? ¿Sí? ¿Qué fue lo que fui silenciando? ¿No? Y ahí también conecté con esto de la buena vida. Empezar a conectar con esas emociones, con esos momentos, con esas personas, con estos círculos de personas, de amistades que van potenciando, que van reforzando nuestro sistema inmunológico. Eh, Como bien sabes, Sol, el estrés es una palabra que está muchas veces de moda. El estrés agudo que tiene que ver con esto de tengo que armar una clase, tengo que escribir el libro, entonces voy a estar en una situación de alerta. ¿Qué es el estrés, Sol? A ver si primero empezamos por ahí. El estrés es la capacidad que tenemos, es una capacidad adaptativa. ¿Sí? El estrés existe y tiene una función. Es la capacidad de adaptarnos a los cambios. ¿Sí? Es bueno eso. Yo tengo que escribir un libro, dar una clase y mi cuerpo se pone en un estado de alerta positivo. ¿Sí? Alerta es la concentración, la agudización de los sentidos para responder a esa demanda, en este caso externa. ¿Cuándo empieza a ser disfuncional? Cuando ese sistema de alerta o ese sistema simpático, que es el sistema interno que activa estas respuestas, se sostiene en el tiempo, ¿sí? Es decir, que aquella situación es la incapacidad de responder a esa demanda externa o interna a lo largo del tiempo. Bien, ¿Y cómo funciona nuestro organismo? Si este estresor sea interno, interno puede ser nuestras expectativas, nuestras preocupaciones, la demanda de la sociedad, el debería, el tendría, a esta edad yo debería haber hecho esto, exigencias de mi jefe, vínculos familiares, no importa, cualquier situación, ¿sí? Que se me presente como el estresor, esa demanda, que no desaparece en el tiempo, ¿sí? Es decir, que yo no estoy pudiendo responder, ¿sí? Entonces entro en una fase del estrés a través del tiempo lo sostengo, el cuerpo empieza a mandar señales, nos empieza a decir, che, no estoy pudiendo con esta situación. ¿Cuáles son las señales? Los síntomas. bien, ¿Cuál es la señal? El cambio de hábito. Che, empecé a comer más, empecé a comer menos, empecé a fumar más, empecé a fumar. Estoy más irritable, no estoy pudiendo dormir, hace un mes que no duermo o me levanto más cansada de lo que me acosté. Esos son los síntomas. Es el tablero del auto que nos va diciendo, acá hay algo que no está andando bien. ¿Y qué hacemos en la rutina? No le damos no le atención. prestamos mucha atención o nos vamos a la pastillita. Entonces lo dormimos al síntoma. Y a lo largo del tiempo, ¿sí? El cuerpo, ¿qué empieza a decir? Y como esta situación no la estoy pudiendo resolver, el cerebro interpreta que está en alerta, que hay un peligro inminente. Entonces, empiezo a ahorrar energía del cuerpo. Bien, ¿Para qué? Para sobrevivir, porque el cerebro no reconoce de lo real o imaginario, y ahí se activa nuestro sistema, nuestro cerebro más primitivo. Entonces, en mi caso, Laura está en guerra. Hay una amenaza externa, entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Porque es muy sabio, voy a ahorrar energía para sobrevivir. Entonces solamente voy a utilizar la energía que tengo para los órganos vitales. Y le empiezo a quitar energía y funcionalidad entonces empieza a caer el pelo, empiezo a tener diferentes tipos. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo la energía. bien.
¿sí? Bien, Y bien, cuando empiezo a reducir la energía, nuestro sistema inmunológico empieza a bajar. Y ahí aparecen los síntomas. Y si no le damos, no los miramos, aparece la enfermedad, ¿sí? bien. Y ¿Qué fue entonces, lo ¿qué que deberíamos aprendiste? hacer? ¿Ah? Disculpa que te interrumpa, pero ¿qué fue lo que Sí, aprendiste de este proceso? ¿Qué fue lo que te dejó este proceso de aprendizaje, de enfermedad, de sanación? muchos. Bien, Siempre fue ¿podrías como resumir una y gran, dejarle a las personas, así como dale, para ir cerrando, qué fue lo que te enseñó y qué consejos les dejas? base, autoconocimiento. Bien, Cualquier situación disruptiva, ojalá pudiéramos los seres humanos aprender antes de que llegue una situación que nos sacuda emocionalmente o físicamente, pero generalmente aprendemos así. Entonces, primero autoconocernos, esto, qué me pasa, qué me duele, qué me incomoda, ¿sí? Eh, ¿Qué siento, qué necesito? Autoconocimiento. Si yo no me conozco, ¿sí? No puedo ir haciendo esas modificaciones, esto de elegir qué hacer, el para qué. Entonces es autoconocimiento. Y una vez que me conozco y empiezo a saber qué quiero, qué no quiero, qué es valioso para mí, qué no es valioso para mí, ahí empiezo a tomar decisiones y acciones sobre la vida, ¿no? En qué pongo mi atención y en qué pongo mi energía, con quién comparto mi tiempo. Empiezo a nutrir los pensamientos y parte de nutrir los pensamientos es qué escucho, qué no escucho, con quién me rodeo, con quién no me rodeo. Me empiezo a fortalecer, o sea, empiezo a elegir qué ingresa a mi mente y a mi cuerpo, no solamente físico, no solamente la alimentación y la actividad física, sino también, sobre todo, los pensamientos. Y para nutrir esos pensamientos elijo, porque acuérdate que, o decimos que los pensamientos llevan a las emociones. Entonces, siempre digo yo, no sé, te enoja tal cosa y hoy elijo las batallas que quiero librar. bien, Elijo a dónde, soy muy guardiana del tiempo y la energía soy. ¿A dónde pongo mi tiempo y mi energía? bien. El tiempo es escaso, ¿sí? Y cuando vivimos situaciones es como empezamos a ser muy guardianes de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y de a poco nuestra energía empieza a volver a nosotros. Empieza a volver el equilibrio. Entonces, creo que el gran aprendizaje es autoconocerse y a partir de empezar a autoconocerte empezamos a trabajar estos límites de poner el tiempo y la energía, elegir lo que es valioso y lo que no es valioso. No hace falta librar todas las batallas, ¿sí? Empezar a elegir. Eso es maravilloso. La palabra elegir, siempre recuerdo que me la enseñaron como en un cuento que decía, te deseo buenas elecciones, buenas decisiones, porque la vida son decisiones al fin y al cabo. Cada decisión que tomamos abre todo un cúmulo de oportunidades o no. Todas las decisiones que no tomamos nos llevan por un camino que quizás no elegimos. Entonces somos o autores de nuestra vida porque elegimos o víctimas de nuestra vida porque no elegimos. Exacto, protagonistas o espectadores. Cuando somos espectadores vamos a donde, bueno, y querés ir así, y todo nos da igual. Esto de, como el cuento de Alicia en el País de la Maravilla, no sé a dónde voy. Entonces, en cambio, cuando nos empezamos a conocer, soy muy de esto, de qué me hace bien, qué no me hace bien, qué me vibra, qué no me vibra, qué me revitaliza y qué me agota. Y ahí viene con ¿esto me revitaliza o me agota? Empiezo a elegir. Empiezo a elegir la cantidad de tiempo, ¿viste? Bueno, pero participo en tal grupo en donde no me puedo alejar. Bueno, elijo el tiempo que le dedico. Seamos Totalmente, guardianes de nuestro bienestar, totalmente. Me quedo con seamos esa palabra. conscientes. Seamos guardianes de nuestro bienestar y elijamos una buena vida. Bueno, preciosa, te súper agradezco por tu tiempo. La verdad que fue hermoso compartir este momento con vos. Agradezco a todos los que nos están escuchando, nos están viendo por las diferentes plataformas. Espero que hayan podido nutrir su vida con esto y que puedan elegir un buen vivir, que esto es lo más importante. ¿Quieres decir algunas palabras? No, buenísimo el cierre. Gracias a vos, Sol, por el tiempo y sí, empecemos a elegir
cada vez más actividades o momentos que nos gratifiquen. Sumemos más instancias en el día de gratificaciones para construir esta buena vida. Gracias, Bonita. Gracias a todos. A Les vos. dejo un beso y nos vemos en el próximo episodio.